Las instituciones democráticas deben adaptarse a las nuevas realidades sociales, señaló la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Sala Superior ordenó a la Sala Especializada emitir nueva resolución sobre la difusión de promocionales de Moreno Valle. La Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió la terna para la designación de un magistrado de la Sala Regional Especializada. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Lina Rosique y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva imagen de Informativo Electoral, el noticiario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Comenzamos. Al participar en el coloquio El Sistema Integral de Justicia Electoral en México, un balance a 2 décadas de su configuración constitucional, la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasís, aseguró que existen nuevos retos que ponen a prueba las instituciones democráticas, los cuales deben atenderse con premura, responsabilidad, apertura y profesionalismo a fin de adaptarlas a las nuevas realidades sociales y garantizar que sigan siendo la vía que facilite el desarrollo político de México. Vamos a la información. Al participar en el coloquio del Sistema Integral de Justicia Electoral en México, un balance a 2 décadas de su configuración constitucional, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasís, aseguró que existen nuevos retos que ponen a prueba las instituciones democráticas, como recuperar la credibilidad ciudadana, dimensionar y atender el elevado número de elecciones y su complejidad en el plano político, social, económico y tecnológico, y juzgar y resolver integralmente fondo y forma. Queremos contribuir al cambio social y ayudar a forjar una cultura de la legalidad democrática en pleno respeto de nuestro marco constitucional, para que los ciudadanos sepan cómo actuar y acudir a las instituciones cuando se vulneren sus derechos políticos. En el tribunal tenemos un compromiso profundo con la democracia y lo seguiremos demostrando a través de nuestras sentencias. Por su parte, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Franco González Salas, aseguró que las instituciones están en condiciones de enfrentar y resolver satisfactoriamente las elecciones, tanto federales como locales, que se llevarán a cabo el próximo año. En lo que le corresponde a la Suprema Corte de Justicia, en lo que le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en lo que le corresponde al Instituto Nacional Electoral, está depositada, y es real, la confianza de que el país puede enfrentar, resolver satisfactoriamente las elecciones del próximo año. En el coloquio participaron el director del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Roberto Lara Chagoyán, y el director del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Carlos Soriano Cienfuegos, quienes coincidieron en que ambas instituciones convergen para investigar y reflexionar en el terreno constitucional y electoral. Por otra parte, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver 2 recursos de reconsideración promovidos por una ciudadana del municipio de Santiago Xiacuí, Oaxaca, confirmó la sentencia de la Sala Regional Jalapa, que consideró válida la Asamblea General Comunitaria del 2 de octubre de 2016, en la que se eligieron integrantes de ese ayuntamiento para el periodo 2017-2019. Al determinar que las mujeres de la comunidad no fueron víctimas de violencia política de género en cuanto a su participación activa en el proceso electivo. En la sesión pública de resolución, la Sala Superior ordenó a la Sala Especializada emitir una nueva resolución sobre la difusión de promocionales de Moreno Valle. Vamos con toda la información. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sentencia de la Sala Regional Especializada que había determinado la inexistencia de infracciones a la ley electoral por parte de Rafael Moreno Valle Rosas, entonces gobernador de Puebla, a partir de una entrevista en la revista Líderes Mexicanos y de la publicidad relativa a la misma en diversos medios de difusión. Por unanimidad, el Pleno acordó que la Sala Especializada debe emitir una nueva resolución
en la que se pronuncie sobre los aspectos omitidos, lo que incluye la valoración del material probatorio como promocionales de radio y televisión alusivos a la entrevista con el exmandatario. Asimismo, ordenó realizar los requerimientos y diligencias necesarias para aclarar los términos y condiciones de la contratación de esa publicidad. Lo anterior, a fin de que pueda determinar si la difusión sistemática de esos materiales constituyó una contratación o adquisición de propaganda o de tiempos en radio y televisión, dirigida a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía y, en su caso, se deberá resolver sobre la responsabilidad de los sujetos denunciados e imponer las sanciones que en derecho correspondan. La Sala Superior determinó que se vulneró el principio de congruencia de las resoluciones judiciales al no valorar los promocionales y soslayar que la propaganda comercial contratada puede traducirse en una violación a las prohibiciones constitucionales sobre contratar o adquirir propaganda dirigida a influir en las preferencias electorales, considerando, por ejemplo, que los promocionales demandados se refieren a Moreno Valle como el nuevo presidenciable. Se estima que la sala responsable fue incongruente porque omitió pronunciarse sobre el acervo probatorio y, en consecuencia, no se pronunció sobre la calificación jurídica que la normativa aplicable establece en relación con los hechos acreditados a la luz de las prohibiciones constitucionales relativas a la contratación o adquisición de tiempos en radio y televisión, así como de propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía. Para Informativo Electoral, Aldo Flores. En más información, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la terna de aspirantes al cargo de magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que propondrá a la Cámara de Senadores. La terna está conformada por Rubén Lara Patrón, Ricardo Antonio Silva Díaz y Rolando Villafuerte Castellanos. Los candidatos fueron seleccionados previamente por el Alto Tribunal de una lista de 25 aspirantes que cumplieron los requisitos previstos en la convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de mayo. Ahora corresponde al Senado de la República designar al magistrado que desempeñará el cargo del 11 de septiembre de 2017 al 10 de septiembre de 2026. Lo invitamos a conocer los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ubicados en la Sala Superior y salas regionales. En estos centros podrá consultar más de 110,000 materiales especializados en Derecho Electoral y Ciencia Política. Acompáñeme a una breve pausa. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral que proporcionan servicio directo y gratuito de información y consulta al público en general. Los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican uno en la Sala Superior y respectivamente en las salas regionales. Para mayor información, escríbenos sendoc@te.gov.mx. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Continuamos con las noticias. En información de los estados, en Colima, la maestra Nirvana Fabiola Rosales Ochoa rindió protesta ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado como consejera presidenta para el periodo 2017-2021. Lo anterior durante la 31ª sesión extraordinaria del organismo electoral. El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, Celso Valderrama Delgado, señaló que el proceso electoral 2017 aún no concluye, debido a que está pendiente la entrega de constancias de mayoría a los ganadores de las diputaciones de representación proporcional, que son 12 en total, y la de mayoría relativa del Distrito 7.
Por otro lado, en sesión especial, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca calificó como jurídicamente válidas las elecciones celebradas en los municipios de San Pedro Topiltepec y San Luis Amatlán, así como la elección extraordinaria de concejales al ayuntamiento del municipio de San Pedro Ocopetatillo, regidas por sistemas normativos indígenas. El Instituto Electoral hizo un exhorto a todas las autoridades electas y a las comunidades para que en la próxima elección de sus autoridades apliquen, respeten y vigilen el derecho a votar y ser votadas de sus ciudadanas y ciudadanos a fin de garantizar el derecho de acceso a cargos de elección popular en condiciones de igualdad y universalidad. También en Oaxaca, las consejeras y consejeros del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales en la entidad, representada por Esther Araceli Pinelo López, estrecharon lazos de colaboración previo al próximo proceso electoral concurrente que inicia en septiembre próximo. En más información, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó la delimitación de las 96 circunscripciones en las que se dividirá las alcaldías de la Ciudad de México. Cada concejal de mayoría relativa representará una de las circunscripciones a partir de 2018. Para determinar estas circunscripciones, se siguieron criterios de equilibrio poblacional, geográficos, de identidad cultural, social y económica, y se procuró que ningún pueblo quedara dividido en esta delimitación. Adicionalmente, se conformó un comité técnico integrado por Leticia Jerónimo Mendoza, Silvia Gómez Tagle, Rodrigo Alfonso Morales Manzanares, Alejandro Velázquez, Teresa Mora Vázquez, Rubén Hernández y Emilio López Escobar. Este último asistió como invitado especial. El primer escenario propuesto por el comité técnico fue sometido a consideración de los partidos, quienes realizaron 13 observaciones. Además, se aprobó el protocolo de consulta a autoridades tradicionales de pueblos y barrios originarios, así como a las comunidades indígenas residentes. Ahora vamos con la información de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presentamos en Informativo Electoral actividades jurisdiccionales de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En información de la Sala Regional Guadalajara, el Pleno, que revocó parcialmente la resolución del INE y ordenó la individualización de la sanción a un candidato independiente a diputado local que contendió en el proceso electoral local ordinario 2017 de Nayarit por irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña. En tanto, la Sala Regional Monterrey desechó juicios ciudadanos promovidos por legisladores del estado de Guanajuato para controvertir la resolución de la mesa directiva del referido Congreso, que disminuyó por el equivalente a 5 días sus dietas parlamentarias al no justificar la inasistencia a la sesión ordinaria del pasado 11 de mayo. En sus demandas, los diputados señalaban que la restricción del pago de dietas, como la que se decidió en un procedimiento disciplinario, violaba su derecho al desempeño del cargo. Para la Sala Monterrey, esa decisión de reducción de dietas derivada de un procedimiento administrativo disciplinario instado por el Congreso no violenta la esfera de derechos político-electorales de los actores. Por su parte, la Sala Regional Jalapa revocó 2 sentencias del Tribunal Electoral de Veracruz, con las que se declaraba la inexistencia de las conductas denunciadas consistentes en actos anticipados de precampaña y campaña, así como el uso indebido de recursos públicos con fines electorales atribuidos a Juan Antonio Roldán Bravo en su calidad de regidor del Ayuntamiento de Orizaba e Igor Fidel Roji López, candidato del PRI a presidente municipal de dicho ayuntamiento. Al resolver los medios de impugnación, el Pleno indicó que el Tribunal Electoral local
únicamente se pronunció sobre los actos anticipados de campaña denunciados, omitiendo el estudio de las conductas denunciadas sobre el presunto uso de recursos públicos con fines electorales atribuido a Juan Antonio Roldán Bravo e Igor Fidel Roji López, respectivamente, incumpliendo con los principios de congruencia y exhaustividad que exige el artículo 17 constitucional. Por ello, se ordenó al Tribunal Estatal que a la brevedad posible emita una nueva determinación que contemple el análisis respecto del uso de recursos públicos con fines electorales denunciado. En más información, la Sala Regional Ciudad de México confirmó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero que ordenó otorgar el registro a la organización ciudadana Coincidencia Guerrerense. La magistrada y los magistrados determinaron que la instancia local analizó de forma correcta la interpretación pro persona del número mínimo de asambleas que requería Coincidencia Guerrerense para constituir un partido político y su actuación para ordenar el registro como partido político estatal. Y en información de la Sala Regional Toluca, revocó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Colima y devolvió el expediente a dicha instancia para que realice vía incidental la diligencia de apertura de un paquete electoral y proceda al recuento de los votos relacionados con la segunda vuelta de la elección interna del Partido Acción Nacional en esa entidad. Al resolver un juicio ciudadano, el Pleno analizó la existencia de irregularidades que se materializaron el día de la jornada electoral, específicamente durante el cómputo de los votos en la casilla instalada en el municipio de Coquimatlán, anomalías que desde su óptica justificaban la apertura del paquete, diligencia que el tribunal local se negó a realizar. La magistrada y los magistrados coincidieron en señalar que el mecanismo implementado por el partido político para renovar su dirigencia estatal, la inclusión de 2 vueltas en una sola boleta, además de novedoso, resultó complejo, por lo que, para la mayoría de los integrantes del Pleno, la disminución de los votos obtenidos por la actora en segunda vuelta, aunado al aumento considerable de los votos nulos y la demostración indirecta de la concurrencia de ciertos hechos que pudieron incidir en los resultados de la votación, constituyen motivos suficientes que justificaban la apertura del paquete electoral. Por cierto, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación inició la transmisión en vivo de sus sesiones públicas a través de su canal en YouTube. Así, la Sala Toluca refrenda su compromiso institucional con el modelo de justicia abierta. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime. Es momento de ir a una breve pausa. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. Gracias por continuar con nosotros. En información del Instituto Nacional Electoral, con miras al proceso electoral de 2018, el Instituto firmó 2 convenios de colaboración. El primero de ellos con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ANTAD, con el propósito de promover la participación cívica y el voto libre y secreto.
El segundo se firmó con las organizaciones civiles Casa Puebla de Nueva York y Fuerza Migrante para desarrollar acciones conjuntas de información, divulgación, promoción y orientación a los mexicanos residentes en el extranjero a fin de que soliciten su credencial de elector y ejerzan su derecho al voto en el proceso electoral 2017-2018. Por otra parte, la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral declaró improcedente las medidas cautelares solicitadas por la presidenta del organismo público local de Tabasco, pues no constituyen violencia política por razón de género, sino una crítica como parte del debate político. La comisión precisó que, en el caso de servidores públicos, el grado de tolerancia debe ser más amplio y que en el caso concreto se trata de opiniones o señalamientos por parte de los partidos políticos en el marco de su libertad de expresión respecto de la actuación de funcionarios en el ejercicio de su encargo. Y en información internacional, en Venezuela, la opositora Unidad Democrática solicitó a la Asamblea Nacional que convoque un plebiscito popular para el próximo domingo, 16 de julio, con el que pretende activar la hora cero o la lucha de la calle, indefinida en su cruzada contra el gobierno de Nicolás Maduro. Los convocantes preguntarían al país si rechazan o no el proceso constituyente para cambiar la Constitución. El 30 de julio, Venezuela celebrará elecciones para elegir a los 545 miembros de la Asamblea Constituyente. En otra información, durante un discurso ante las dos cámaras del Parlamento reunidas en Versalles, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que pretende cambiar las instituciones y propuso reducir en 1/3 el número de diputados y senadores, entre otras medidas. Actualmente hay 577 diputados en la Asamblea Nacional y 348 senadores. Llegamos al final de esta emisión. Agradezco mucho su compañía. Soy Lina Rosique y les deseo una excelente semana. Hasta la próxima.